Buenas tardes, bienvenidos a otra nueva entrega de nuestro programa de Simple Qué. Hoy tenemos con nosotros a un invitado para mí muy especial, él es Luis Carlos Martín. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, muy bien. Bueno, pues gracias por venir. Me he agasajado por vosotros. Bueno, la razón principal por la que te hemos traído es porque ya desde hace un tiempo atrás hasta hoy él es profesor de secundaria y investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno. Sí. Y está realizando una serie de conferencias, de teselas que últimamente están causando un gran impacto, quizá por los temas que se tratan, y es el de relacionar filosofía con economía. Quizá algo muy dejado, muy apartado por los filósofos mainstream o por los pensadores mainstream. Sí. Vamos a utilizar estas conferencias que has dado para hablar de temas que yo creo que están en boca de todo el mundo, no solo a pie de calle, sino también en los programas de televisión. Sí. Y cosa clara que se puede ver, por ejemplo, en el programa de La Sexta Noche, conocido por todo el mundo, en el cual tenemos a un lado a los, no sé si mal denominados liberales, y enfrente pues a los también mal denominados socialistas o keynesianos. Sí. Me llama la atención que todos están muy enrocados en sus posiciones, y quizá una cosa que comparten en común, no lo sé, para eso quiero que hablemos, es el tema de ambos, aunque difieran en lo que pueda ser la economía, creo que consideran que la economía puede ser una ciencia cerrada. Sí, claro. Entonces, ¿cuáles son a tu juicio Bueno, cerrada o no, eso es una distinción que no utilizan. Que no utilizan. No utilizan cerrada o no, es decir, ciencias en general, ¿no? ¿Cuál es el principal? Vamos a empezar quizá por los liberales. ¿Cuál es uno de los principales errores que tú le ves a su consideración? Pues las tesis básicas de inicio, que son los supuestos de los que parten. Y la filosofía ha abandonado el terreno de la economía en este siglo, o este siglo pasado, porque en el 19 era cuestión de economistas, filósofos, era una cosa más. Cuando se empieza a especializar ya los filósofos no se meten en problemas económicos porque quedan expulsados. Primero porque se especializan, se cogen su gremio, y luego porque pretenden ser ajenos a la filosofía, ¿no? Ellos pretenden hacer ciencia, lo que es el asunto, cuando en realidad los supuestos básicos son metafísicos completos. Los supuestos, por ejemplo, de los liberales, ¿no? Hayek y todos estos, ¿no? Milton Friedman, todos estos tienen una concepción de lo que es la propia ciencia, pero a partir del sujeto. Y entonces, igual, claro, ese ya... el sujeto lo dan como punto de partida hecho, desde el cual se inicia el movimiento de la economía. Exactamente. Y no sé, desde las posturas del materialismo filosófico en el que te mueves, ¿dónde quedaría situado ese individuo? ¿O cómo quedaría definido en contraposición a los liberales? Nada. El individuo aquí está completamente fagocitado por las instituciones y moldeado y determinado absolutamente. Nosotros no creemos en absoluto en la libertad esta de la que se parte, de la libertad de elección, este tipo de cuestiones. En absoluto, ¿no? Hay unas posiciones económicas que tienen que ver con el Estado, que es una cosa que los liberales, por lo menos los minarquistas y todos estos, dejan de lado, ¿verdad? Es una especie de rémora, es una especie de error que hay que eliminar del libre mercado y todo esto. Precisamente el Estado está conformando al individuo, completamente. ¿no? Lo atraviesa por completo. No, sobre todo las relaciones económicas que son monetarias, que son no dinerarias, porque el dinero suponemos que es un medio de intercambio que está tanto en la economía política como puede estar en lo que se hace las transacciones de una tribu. No es el dinero, es la moneda, porque toda moneda es nacional. Esa es el gran... Una cosa muy grande, porque todo el mundo utilizamos moneda y dinero como sinónimos. Se utiliza como sinónimos, pero resulta que cuando quieres hablar en positivo tienes que hablar de monedas, y cuando hablan en general hablan de dinero. Pero el dinero ese es un modo de barrer el estado de las cuestiones económicas. ¿De qué Porque manera? como depende del Banco Central o de la Reserva Federal, pues entonces eso les trastoca. Quizá la moneda ya lleva implícita todas las connotaciones estatales que atraviesan a la institución, que es la moneda. Claro, pero la moneda es una creación del Estado. El Estado y la moneda aparecen a la vez en Grecia. Y cada moneda va ligada a un Estado-ciudad. Entonces, el dinero ese que se supone que es un valor que está por encima de las monedas de cada Estado, pues eso no existe. Es la moneda la que relaciona, la que mide lo que valen las cosas, y en cada sitio se mide de un modo distinto, y si esas medidas son inconmensurables y dependen de la producción y la fuerza del Estado. Y además se introduce la moneda, se introduce para pagar a aquellos que no producen, que son el ejército principalmente.
Se introduce para pagar al ejército. Y entonces la moneda y los imperios pues van de la mano, como todo el mundo puede ver, ¿no? Si ponemos ahora la mirada en los keynesianos o en los socialistas, pongamos todas las comillas que queramos a esta definición, quizá lo que más llama la atención es que para ellos al final los problemas económicos no vienen tanto de la economía como ciencia, que ellos también la puedan entender así, o como técnica, sino porque hay un factor exógeno que le hace funcionar mal. En este caso, la supuesta maldad o de los banqueros o de los políticos. Si no fueran malos, los problemas económicos o se podrían solucionar, o si no del todo, al menos acercándose asintóticamente a una solución que está ahí, esperando ser recogida, toda vez que los políticos son buenos. Entonces, ¿cuál es el error, digamos, no sé si ontológico y nosiológico de este tipo de consideraciones? Pues mira, el planteamiento de los keynesianos o los socialistas es más bien un planteamiento ético, más que un planteamiento puramente económico, que sería el de los austriacos, ¿no? Entonces, lo que están pendientes es de las clases sociales desfavorecidas, del funcionamiento de la sociedad, y entonces ahí la economía pasa a ser una especie de instrumento de la sociedad. Y entonces, si la economía no va en función del equilibrio social ya dada previamente, exactamente, pues entonces la sociedad y el Estado, en este caso, tiene que intervenir en la economía para que estas fuerzas económicas del libre mercado, que vienen a entenderse algo así como la selva, donde el más fuerte se come al más débil, las multinacionales y todo esto, pues entonces hay que ponerle una serie de trabas estatales para que haya un reparto, un equilibrio social, y la economía tiene que supeditarse a las labores éticas, sociales, morales. Entonces, de alguna manera, sí, identificando todo lo sucintamente que podemos aquí, estos errores, tanto de liberales como socialistas, por así llamar, ¿qué le queda esperar a la economía? O habría que llamarla, no sé, economía política o economía española, en el sentido de que nos incumbe a nosotros. ¿Qué le cabe esperar a un economista o a un político, a nuestro país, económicamente hablando? Bueno, sí, una cosa es hablar de lo que le esperaría a la economía, y otra cosa es hablar lo que le esperaría a un país, claro, a España o a Europa o lo que fuese, a una moneda. Esas dos cosas distintas. O sea, a la economía no se le puede esperar nada. La economía es una técnica. ¿Que no ciencia? Bueno, la acción que tenemos nosotros primera de ciencia es una técnica, es un saber hacer. Entonces, en principio la economía tiene una labor práctica, que es la economía de empresa, que sale de las tablas de doble entrada. Es verdad que esto aparece en el siglo XIV, y entonces ahí se empiezan a hacer una serie de matrices de haberes y deberes y tal, y entonces eso funciona de maravilla. Pero eso es el economista práctico de la empresa. Ahora, ¿qué hace el economista teórico? Pues eso no tiene nada que ver con eso. El economista teórico ya inmediatamente se sale de la categoría específica, que es relacionar el valor que entra por el valor que sale, el equilibrio de la empresa, las ganancias. Comprar barato y vender caro, ¿no? Lo que sea, pero que funcione la empresa, ¿no? Que es lo que el economista le pagan. En cambio, el que hace teoría económica inmediatamente se sale a la filosofía, porque tiene que introducir otra serie de ideas que no tienen que ver con los balances. Exactamente. Y ahí empieza la idea antropológica, la idea política, empiezan a haber una serie de ideas que no dominan, porque no las dominan esta gente. Y sin embargo creen que no hacen filosofía. Ese es el gran error, yo creo. Entonces, quizá... O sea, que para la economía el futuro es cero. Cero. O sea, que decir cero el que hay ahora. No se puede esperar que un economista venga a solucionar nada. Exactamente. O sea, no es imposible, no soluciona nada. En todo caso, depende de lo realista que sea, en función de las circunstancias, a medio plazo o largo plazo, pues ir bandeando los problemas, ¿no? Pero la economía como tal ciencia, pues no se le espera nada, se le espera que abra los ojos y se dé cuenta de dónde está metido. De alguna manera, creo que estos dos bandos manejan, por ejemplo, una cuestión meramente técnica, como podría ser bajar o subir los impuestos, como un principio ideológico. Unos, eliminarlos y se solucionan los problemas, y otros, subírselos, pero ¿a quién se los subas? A los ricos, y con eso también se solucionaban los problemas. Es decir, la cuestión técnica ha pasado a un principio, a una cuestión ideológica, quizá. Sí. Mientras sigamos así, no sé qué le queda a nuestro país, posiblemente nada. Pero otra de las cuestiones que te quería preguntar, hay una... Bueno, al país no le queda nada que hacer porque no tiene el control de la moneda. Exactamente. En todo caso tiene el control de la producción.
que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, la economía, lo que tú dices de subir o bajar los impuestos, eso no se puede entender dentro del Estado, independientemente de las relaciones comerciales con otros estados. Ese es el gran problema. Y entonces, claro, si puedes intervenir la economía dentro de tu país en la medida que lo puedas, pero no puedes controlar lo que están haciendo los otros. Y lo que están haciendo los otros se va en contra. ¿Por qué? Porque es la balanza comercial. Si una sube, la otra baja, que es el tipo de interés, y en función de una moneda sube otra, baja otra. Y eso no lo dominan. En todo caso, los mercados internacionales, el Forex y todo esto, pues lo domina el dólar, lo domina la economía de Estados Unidos. Eso sí que lo domina. Quiero decir, hay mercados mundiales de compra y venta de moneda, pero ahí se ve perfectamente que hay una jerarquía completa. Podríamos decir, no lo sé, que la economía desde el materialismo filosófico está, digamos, en la capa cortical, es decir, en el choque entre estados. Lo digo porque hay muchos, por ejemplo, gente de Podemos o del Partido Socialista que habla de economía política también, pero yo creo que entienden esa economía del Estado desde sí para sí. Y lo que hagan los estados es circunstancial, que influye pero no determina. Creo que ahí está la diferencia con el materialismo filosófico. Determina completamente, o sea, es la dialéctica de imperio la que está aquí funcionando. Entonces es imposible que tú desde el Estado puedas apañarte independientemente del resto de estados y de las relaciones comerciales que tiene la capa cortical y todo esto, las federaciones de comercio y todo lo demás. Pero sobre todo la economía, más que ver con la capa cortical, que es el Estado, en general se suele entender dentro de la capa conjuntiva, que es lo que el gobierno puede hacer, las leyes, y en realidad el gobierno lo que viene a hacer es manejar la renta nacional, que esos son los presupuestos del Estado. Eso es lo que el gobierno, en el fondo, lo que tiene que mantener para que haya un equilibrio y una taxia, la taxia del Estado. Pero claro, es que no se puede hacer sin otros, porque no existe el Estado independiente de otros Estados, como la moneda no existe independiente del valor de otras monedas. Exactamente. Es imposible. Entonces, en cuanto te está mirando el ombligo del Estado y todo eso, y si hay ricos y pobres y no sé qué, ya pierdes de vista completamente el panorama del terreno de juego. Que Trump no lo pierde de vista, ¿no? Y ni los chinos, no lo pierden de vista nunca. Y en cambio dicen, no, nosotros, ya estás perdido. Existe otra cuestión que te quería preguntar también, creo que es un concepto relacionado con la economía y que también manejamos muy todos los días. Hay una conferencia en la que está Pedro Insua, otro invitado que tuvimos el placer de tener aquí, y comentaba que la gente se ha tragado el tema de los mercados. ¿Cuál es el error filosófico de esta idea dicha así, los mercados? Como que nos hemos dado que existen los mercados por un lado y el Estado. Hay una separación, bien, y entonces uno de los bandos se decantan por el Estado o otros por el mercado. Pero eso del mercado, ¿qué es? ¿O qué no es, precisamente? ¿Qué podemos decir? Uno es Cimarron. O sea, el mercado este que se autorregula, que tiene unas leyes de funcionamiento, eso no existe, está completamente intervenido constantemente. Es decir, el mercado y el Estado están conjugados. Por eso decíamos, la moneda se introduce para la guerra se introduce en función de otros estados. Entonces están conjugados completamente. Tú te pones en el Estado independientemente del mercado y te cuentas con el fascismo o con el comunismo de Estado, que es la Rusia soviética, es un capitalismo de Estado. Si tú te pones solamente del mercado, te cuentas con las tesis liberales. Si las unes en otra cosa, por ejemplo en la globalización, pues entonces te encuentras un montón de estados ahí más o menos en relación, con una economía globalizada, Fukuyama y todo esto, el fin de la historia. Entonces, pero en realidad lo que hay es una conjugación. No se puede establecer una separación entre mercado y Estado, es imposible. Son los mercados los que están regulando los Estados, los están regulando los mercados, y los mercados están estableciendo las relaciones comerciales de todos los estados. No existe el mercado, sino los mercados nacionales en una pugna continua y es que el mercado siempre se da en función de una moneda. Exactamente. Claro, es que si no, ¿dónde está el mercado? El mercado es, o el mercado bursátil, por ejemplo, el IBEX aquí en España, el otro allí, y entonces se compra y se venden monedas. Sí, claro, y la moneda la posesión la tiene un Estado, que es el que pone el tipo de interés y sube y baja el precio de la moneda. Entonces, ¿cómo vas a separarlo? Es completamente imposible. Esas leyes de los mercados que son independientes, que se autorregulan, eso es completamente imposible. Eso supondría ya la desaparición del Estado. Eso es la idea de Leibniz de la armonía preestablecida de la mano, que es Adam Smith, es la mano invisible. Eso no es que existirá eso, ¿verdad? Porque tienes que eliminar al Estado, todos. Hay un concepto que se maneja, digamos, en economía, y que es el del tema de los fallos del mercado o los fallos del Estado. Claro. Entonces, muchos de los liberales consideran que
si hay fallas de mercado, estoy haciendo una reducción bastante Sí, acusada, bueno, pero serían más bien porque cuando el mercado no está en equilibrio, aunque tienda a él, es porque los individuos no han sabido encontrar esa solución, en vez de decir que es que esa solución no existe como tal, sino que claro. las posibilidades de lo que ofrezcan los mercados se generan con cada acción de los estados, no están previas, ¿no? Claro, no. Bueno, y se suele decir, los problemas del mercado es que no hay ningún sujeto omnisciente que pueda controlar el sistema de alternativas y posibilidades, si pongo aquí, si quito allí y tal, porque como es tanta la variedad de las variables independientes, entonces no hay una mente que pueda controlarlo todo eso, pero el problema de eso es suponer que ya están las variables dadas y lo único que hay que hacer es controlarlas, porque son esas variables las que varían en función de las otras. Entonces, claro, están todo el mundo mirándose de reojo a ver si compras aquí, vendes allí. Entonces, ¿cómo vas a saber cuáles son las variables del mercado? Si son las variables las que te están mirando a ver a ti. Exactamente, está el sujeto incorporado completamente dentro de esa dinámica. No existen esas variables, ni uno omnisciente. Eso es el problema de la ciencia media de Molina, que está aquí en Cuenca, ¿no? Desde Molina. Bueno, y vamos a seguir por estos temas porque me interesa mucho tu opinión sobre algunas cuestiones que se están manejando también dentro del materialismo filosófico y te he escuchado alguna vez decir que al final todo igual, el tema de las clases sociales, el diferenciar entre clases sociales a un estilo más o menos según Marx, es totalmente equivocado y que tales clases no se dan. ¿Qué quieres decir con esto de que estas clases realmente no se dan ni que han conseguido nada? Pues porque no tienen entidad activa propia. Las clases sociales es una especie de generalización que a lo mejor en el siglo XIX pues, veías los desposeídos y los propietarios de medio de producción, porque es decir, es una cosa de la sociología, de las ciencias sociales estas. Y entonces, claro, dices, vamos a ver, el materialismo consiste en entender que la base estructural económica determina las superestructuras artísticas, económicas, religiosas, filosóficas, y entonces variando la base económica, pues entonces se está determinando las relaciones sociales de producción y todo demás. Bueno, no es así, la base económica es un factor más que está en conjunción con otra serie de factores. Es decir, las relaciones económicas no determinan las relaciones políticas. Las relaciones económicas tampoco determinan cuáles son los modos artísticos, que tienen su propio ritmo de funcionamiento y vienen por otro lado completamente distinto, o la dinámica de las religiones. Esas son cosas completamente ajenas es decir, son categorías distintas. El reduccionismo de entender el resto de categorías sociales, políticas y culturales y todo esto a las económicas, eso me parece un reduccionismo, un formalismo que impide conocer cuál es el funcionamiento esa es la idea de sistema capitalista. Sistema capitalista quiere decir que se forma un sistema, una serie de partes interrelacionadas, de bases estáticas que damos nosotros, y esas bases estáticas tienen que ver con la economía. Pues no, el capitalismo es una abstracción, es un corte dentro de la realidad sociopolítica, económico, pero que hay que verlo con otros cortes de esa propia realidad que son distintos y que tienen otras causas y otras tradiciones y tienen otro ritmo de funcionamiento distinto. ¿Que no se pueden separar? No se pueden, pero hay que distinguirlas porque si no la confusión es completa. Y entonces, entender que la clase social determina todas las formas de la producción y cómo es esta mesa, y si esta mesa es burguesa o esta mesa es... Eso viene de la metafísica derivada del marxismo, y un imperio como es el soviético que se pone enfrente a su entender, de otro sistema económico, de otra serie de imperios contra los que luchan. Pero eso es un completo mito, son cosas distintas, tienen funcionamientos distintos. Entonces, ¿dónde están las clases sociales? Es que tú preguntas a los sociólogos y lo único que empiezan a hacer allí es una serie de estadísticas, y entonces tienen que empezar a meter variables, y entonces miran a ver, pues esto, las mentalidades, y una serie de entrevistas, una serie de sujetos que suponen que tienen una homogeneidad, como decíamos los jubilados, o como puede ser las amas de casa, pero ¿dónde está la unión activa de las amas de casa? Eso no existe. O la unión de las mujeres, tampoco existe. Pues hay intereses comunes, paralelos que corren. Pero que no están unidas, que no hay posibilidad de unirse, no tienen unión, no tienen actividad propia, son muchas y muy distintas y en sentidos distintos. Es decir, nosotros tenemos que partir de la teoría del Estado.
Entonces hay muchos poderes que en dirección ascendente y descendente, y cada uno tiene su funcionamiento y tiene sus intereses propios, y las clases sociales ahí entonces se difuminan. Partir de las clases sociales ya es eliminar la idea de Estado. Eso no, eso ¿Puede ser este el error principal o una de las razones principales por las cuales, digamos, que el comunismo se vino abajo? No lo sé, ¿qué opinas? Hombre, claro. El comunismo inmediatamente que se pone en marcha, se supone que es la sociedad oprimida rusa la que coge las armas, eso es nada, ¿no? ¿Verdad? Solzhenitsyn decía, o sea, aquí lo que vinieron fueron unos extranjeros y tuvieron el pueblo ruso, ¿verdad? Aquí 70 años, ¿verdad? Unos que venían de Alemania, los otros venían de Stalin de otro lado, y entonces no sé si estarás de acuerdo conmigo que entonces en la medida en que negamos el mercado como una cosa única flotando, claro, y afirmando que lo que existe es una guerra de estados, ¿hasta qué punto esto niega o apoya o refuta la idea de globalización? No, guerra solapada, ¿verdad? Hay guerras a todos los niveles, no guerra declarada, no, pero guerras de intereses completas y conmensurables unas partes con otras. Entonces la globalización es sencillamente una idea que es del mismo estilo que la idea de capitalismo, como un todo que tiene unas leyes de funcionamiento opuestas a no, de eso nada, ¿verdad? Es una abstracción completa, y luego la globalización pasa exactamente igual. En todo caso es una idea incoada. La globalización empieza con el descubrimiento de América, ¿verdad? Se globaliza el mundo, pero que haya una conexión entre unas partes y otras del mundo no determina que haya una serie de relaciones entre todas esas partes. Las relaciones pueden ser de muchos tipos, principalmente de confrontación. Entonces esa globalización, pues nada, es Hegel, es el Fukuyama ¿no? Creo que no sería muy difícil, a raíz de lo que estamos diciendo, Luis, que la independencia de Cataluña o toda la cuestión catalana no es una mera trifulca de orgullo, sino que es que ahí está el medio de la cuestión precisamente económica de España. Pero también es un reduccionismo entenderlo desde el punto de vista puramente económico. Es un reduccionismo porque lo que se ha visto es que aunque se hundan les da igual, o sea, porque siguen ahí el RQR, sí, ¿no? Entonces, entenderlo desde el punto de vista económico, es decir, lo que quieren son beneficios. Pues entonces, pero al final, defender España no es una cuestión de darse golpes en el pecho, sino que es que mantener la unidad del Estado es fundamental por esa guerra dialéctica en la que estamos, entre Estados, de la que no se puede salir. Exactamente, o sea, que haya un equilibrio monetario, que no haya inflación, que se te vaya a la mierda las propiedades que tengas porque se desvalorizan, o que el dinero que tienes en el banco no valga nada, que no haya deflación, que todos estos problemas económicos, pues tiene que ver con la autarquía. Tiene que ver con el equilibrio del Estado, que el Estado tenga un equilibrio que le permita mantenerse en la existencia. Y entonces, claro, si tú rompes la fuerza de ese Estado, en partes lo troceas, esa autarquía se debilita y puede llegar a desaparecer. ¿Eso a quién le interesa? Pues eso le interesa a los que se aprovechan, que están fuera, que son otro tipo de Estados. Y entonces la eutaxia de unos Estados se alimenta de la distaxia de los otros. Y entonces si nosotros no defendemos el Estado, pues entonces estamos expuestos a que suframos unas distaxias completas que duran años o siglos, ¿no? En provecho de otros. Eso es evidente, ¿verdad? Eso es la propia historia. Entonces, digamos, ¿de qué manera, a tu juicio, el euro refleja algún tipo de relación el euro respecto del resto de países de Europa, con los restos de países de Europa? El euro lo controla el Banco Central, que son los alemanes. Nos mantiene en una posición, digamos, de debilidad. Total. Implica esto que igual esa Europa sublime hay que, con cuidado siempre, ¿no? Porque el euro pone de manifiesto en qué posición estamos respecto de otros estados, en este caso Alemania. Claro. ¿Qué se podría hacer? Salir del euro es rapidísimo, ¿verdad? Porque nuestras relaciones históricas y culturales pues van por otro lado, van por América. No, Europa es una biocenosis, entonces suponer que hay un equilibrio, esto, ¿verdad? Es cero, nada, absolutamente nada, y eso se ve con la prima de riesgo, se ve clarísimo, y los PICs, nos llaman los PICs, ¿verdad? Portugal, Irlanda, pues entonces ya eso lo dice todo, ¿verdad? Son ellos lo que producen, nosotros somos los que son sociedades de servicios, somos los que compramos, y entonces en esa medida es una especie de imperialismo alemán. Lo que está ocurriendo es un imperialismo alemán, evidente, solapado, eso es un imperio diapolítico, está controlando el resto de estados, les subvenciona, no les subvenciona, les vende deuda,
Eso es lo que hacen los bancos La alemanes. la imagen de una Europa unida beneficia en verdad a estos países alemanes. Claro, es que Europa, es que los problemas de Europa son lo de la moneda única, esto es completamente imposible, porque primero por los idiomas, que es una base fundamental. Entonces, el supuesto, este imperio diapolítico alemán sobre el resto de países, pues tiene unas fallas totales, ¿verdad? Que no tiene un imperio en general. Un imperio tiene que tener una moneda y tiene que tener una lengua y tiene que tener una serie de relaciones y en Europa eso no puede pasar. Ni movilidad del trabajo, ni fiscalidad común, porque son las bases de eso, ¿no? Como viene el Imperio Español, una fiscalidad común en todo el imperio, y entonces eso es lo que hace una lengua común, entonces lo hace funcionar y tener... En Europa es imposible eso, y la prueba es que se va a Inglaterra y siguen hablando inglés. Entonces es terrible, ¿no? O sea, es patético, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a cambiar a un poquito de, no mucho, pero un poquito de tema. Ha sacado, bueno, no hace mucho, un libro que se llama Filosofía de la técnica y de la tecnología. Creo que ya tienes algún artículo en el que ibas avanzando alguna de sus tesis en la revista del Catoblepas, y hablas un poco de la relación que hay o de las distintas filosofías que ha habido a la hora de relacionar la técnica con el hombre. Yo te quería preguntar qué tipo de relación puede haber entre esta técnica, el hombre y la idea de progreso, que es otra de las ideas que están circulando por todo socialmente. Sí, es que son ideas distintas, vamos, o sea, que no, tienen relación, pero a mí lo que me llamó la atención cuando me puse a investigar la técnica es que desde los años 30 técnica y hombre iban de la mano. El hombre y la técnica, Mumford, la civilización, o sea, iban más o menos de la mano. Heidegger, todo el Dasein tenía que ver con el ser a la mano, con las técnicas, como... Quizá una visión organicista también, ¿no? Visiones organicistas de la técnica, como prolongaciones de... Sí, también, que eres de SCAP y todo esto. Las técnicas son prolongaciones de las estructuras corpóreas. Hombre, por ejemplo, Ortega, la técnica es una vuelta mitopoyética que tiene el ser humano a sí mismo, y desde sí mismo inventa unos artefactos que le hacen apañarse en la naturaleza, ¿verdad? Bueno, tiene armas y tal, pues entonces inventa unas cosas que se van, por ejemplo, esta mesa, ¿verdad? Te la subes el suelo, metes aquí el agua, es una serie de artilugios que le hacen al hombre controlar esa naturaleza y tal, pero eso es mental. La tesis de los ingenieros, como SCAP, los alemanes finales del 19, es que no es una cosa mental, sino que es una proyección orgánica. Los sistemas eléctricos es el funcionamiento del sistema nervioso, los sistemas de comunicaciones es el sistema de el riego sanguíneo, el sistema de así todo, ¿no? Cada estructura de la realidad se entiende en función de las propias estructuras. Entonces, lo que se sigue defendiendo de fondo es que, y el propio Marx, lo que diferencia es lo que se cita, ¿no? Que es la diferencia entre el arquitecto y la abeja, es que el arquitecto piensa lo que hace antes de hacerlo. Entonces ese mentalismo, ese humanismo que está de fondo de la técnica, pues eso es lo que había que eliminar de primeras. No está el hombre antes de la técnica. El hombre es una consecuencia de los desarrollos técnicos. Es una consecuencia, o en todo caso van unidos, ¿no? Entonces las técnicas en principio son las que establecen la racionalidad de las partes del mundo. Y eso se hace operatoriamente, no mentalmente, ni tampoco es una proyección. Son una serie de conexiones. No está dado, volvemos a lo mismo, que el sujeto no está exactamente, no está dado el sujeto. En todo caso, depende de dónde, en este caso las técnicas pues griegas, las técnicas del neolítico en principio, de los imperios estos absolutos, las técnicas pues de la rueda, las técnicas con ejes, la mecánica, para construir las pirámides, todas estas cuestiones, o las técnicas con hornos, para producir, por ejemplo, producir espadas, son esas técnicas con hornos que regulan la temperatura según el fuelle, según el oxígeno que metes en el horno. Son esas técnicas las que van generando lo que luego será la civilización, las ciudades, bueno, que ya están funcionando, pero no como estados, hasta que llega a Grecia, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, las técnicas de la escritura llevan 3000 años hasta que llega el alfabeto griego, y en el alfabeto griego ya la evolución de la escritura, del lenguaje escrito, se para. Ya no hay más evolución del lenguaje escrito, tenemos 24 signos, y con las combinaciones de esos signos podemos entender cualquier idioma glótico, cualquier idioma hablado. Y entonces eso tiene una potencia brutal, eso es la racionalidad.
La racionalidad es eso, la racionalidad no es una cosa interna al ser humano, es externa, que tiene que ver con las operaciones del propio ser humano, si no nada. Y entonces esas técnicas, la tesis de que la filosofía sale de las ciencias salen de la filosofía. Eso es lo que hay que eliminar porque sigue siendo humanismo de fondo. La filosofía es una cosa que hace el ser humano para entender y de ahí salen las ciencias, es al revés. Primero están las técnicas, que son la racionalización de las partes del mundo, y luego ya vienen las ciencias. Y cuando aparecen las ciencias es cuando aparece la filosofía a la vez, que es con la geometría. Tenemos ahí unas técnicas de grafos, en este caso grafos fijos, de anverso, como son los que pintas en un papel, y esas combinaciones de esos grafos a nivel geométrico tienen una potencia tal, que es lo que se da cuenta los pitagóricos y Platón, tienen una potencia tal para explicar el resto de cosas del mundo, que ya no puedes explicar las cosas como antes se explicaban. Tienes que tener en cuenta esas estructuras, esos constructos, ¿no? Y entonces ahí la filosofía empieza a funcionar en serio. Por tanto, de alguna manera, todas estas consideraciones de la técnica que haces están negando ya desde el principio un final, no sé si escatológico de la tecnología y barriendo por completo la cuestión de ese progreso que, bueno, muchos dicen, es verdad, la ciencia no conseguirá nunca solucionar los problemas, pero nos iremos acercando, digamos, a ello. Veo de nuevo un claro paralelismo entre esta consideración teleológica de la técnica y de la tecnología con el de la economía. Si los sujetos, en la medida en que sean mejores personas, se solucionará, o en la medida en que consigamos conocer mejor la ciencia económica ya cerrada, que está ahí esperando ser descubierta, se solucionarán los problemas. Ahí veo caminos totalmente paralelos. No sé es el imperio de Aristóteles, que lleva ya 2400 años, ¿no? Que es que hay un noesis noeseos, hay una perfección, hay un ser perfecto, que consiste en pensarse a sí mismo, y entonces la ordenación de las sustancias de la naturaleza están dadas en relación a esa perfección. Claro, a Aristóteles resulta que ese ser perfecto ni conoce el mundo ni nada, pero claro, ese ser perfecto lo pones le das un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, la Trinidad, y le tienes ahí como el ser perfecto de donde se genera el mundo y donde va a volver el mundo, y entonces tenemos ahí funcionando esta idea de ser puro aristotélico, puro formal, que es el modelo desde el que se tiene que medir el resto de procesos y el resto de sustancias naturales, ¿no? Y entonces claro, el progresismo y todo esto es acercarse al modelo. Cuando ese modelo pasa a ser puramente mental, que es con el idealismo, pasa a ser una especie de utopía, que hay que tener presente como modelo perfecto y puro para que la realidad se vaya acercando, pues entonces te encuentras con eso. Los mercados son imperfectos, pero se tienen que ir acercando hacia el modelo puro. Las técnicas son imperfectas, las ciencias, pero se van a ir acercando hacia la verdad absoluta. La vida justa, no hay justicia, sí, pero se van a ir acercando a la justicia total. Esa es la idea de Hegel, el fin de los fines hegelianos. Entonces ya tenemos en Hegel el ser sí y para sí, que sencillamente es la idea del modelo de Dios aristotélico. Llegamos a un punto en el que la energía ni está circulando en perpetuum mobile exactamente, ¿no? Bueno, se decía Marx, ¿no? Del dinero. El dinero es un perpetuum mobile. El dinero está en circulación mundial, ¿no? Es nada de eso, nada, porque se para, se quita, se devalúa, se cambia por otro, ¿verdad? O sea, que realmente el culpable es Aristóteles por inventar la idea de Dios. Es que realmente es el que inventa la idea de Dios, que luego va a generar todas las ideas, las religiones del libro, ¿no? Voy a irme a otra cuestión también que yo creo que está importando o importa a cada vez más personas, y es, de nuevo, digamos, ¿qué papel tiene la filosofía? O con otras palabras, ¿tiene realmente la filosofía un papel activo a la hora de cambiar el mundo? Lo digo porque hay mucha gente o algunas personas que están criticando, por ejemplo, a la filosofía de Gustavo Bueno como que no tiene implantación. Y en la medida en que no tiene implantación, no tiene validez. ¿Cuál es realmente cuál es el sitio de la filosofía? ¿Cuál es realmente su papel? ¿Es un papel activo? ¿Es un papel, digamos, solo meramente descriptivo de la realidad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo no tengo opinión. Nosotros tenemos que ir ahí a argumentar, si no, ¿para qué vamos a decir? En realidad este problema es el de lo que sea implantación.
esa implantación. Porque claro, si tú supones que la filosofía la filosofía al principio no existe, hay 40.000 tipos de filosofías y sistemas filosóficos distintos que son incompatibles unos con otros, ¿verdad? No se pueden explicar unos ni solapar, sencillamente explican el mundo a su modo, de modos distintos. Y entonces, y además que es que el mundo también es distinto, también va variando, no es el mismo el griego que el medieval que el nuestro, o sea, quiero decir que las filosofías en todo caso siempre tienen que ser actuales, tienen que estar actuales quiere decir actuando. Es decir, tú no puedes hacer política sin hacer filosofía. Otra cosa es que lo sepas o qué tipo de filosofía estés usando o qué conciencia tengas de lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero tú no puedes hacer economía sin hacer filosofía, que es lo que venimos hablando. Entonces, si supones que la filosofía es una cosa ajena de un gremio de pensadores que están ahí aburridos, entonces nada. Entonces, ¿cómo lo implantas eso? Pues no hay manera de implantar eso. Pero es una cosa ajena. ¿Qué político está pendiente a ver qué va a decir el filósofo para llevarlo a la práctica? No, ni ninguno. Ya lleva una filosofía implantada propia que ha estudiado en el colegio de jesuitas o en el colegio de liberales o lo que sea, claro, ya la lleva ya un montón de ideas y lleva ya una cierta coordinación de esas ideas que tiene que ir actualizando en las instituciones como se pueda. Eso quiere decir, no es que se implante una filosofía desde fuera, que no existe, o que unas escuelas traten de imponerse a otras ajenas al asunto. No, la realidad ya tiene una serie de ideas que están funcionando implantadas. Y entonces lo único que se puede hacer pues es estudiar esos sistemas de conexiones y destruirlos cuando se convierten en completamente inútiles para entender la realidad y ponerlo en marcha. Y entonces la implantación de la filosofía pues se produce cuando se produzca en función de las instituciones y de lo que los sujetos están haciendo ahí, los fines de sujetos. Aunque no sean ni siquiera conscientes de... Aunque no sean ni siquiera conscientes, que muchas veces... ¿Quién es consciente de que es aristotélico hoy en día? Es que no hay nadie que sea consciente de eso, ¿verdad? O kantiano. Hoy en día todo el mundo es kantiano, cree en la idea de progreso, que es una... Y no lo saben, ni han leído a Kant, Iglesias. ¿Y qué libro has leído? Le preguntaron. Y dice, la ética de la razón pura. Es kantiano porque los derechos humanos salen de Kant y todo esto que defiendes, ¿no? Y sin embargo no, ni lo sabe, ni ha leído un libro, no sé ni cómo se titula, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿qué vas a hacer con esa gente? Pues es un peligro completo. ¿Por qué? Porque gente inculta completamente, ¿verdad? Entonces digamos que cuando alguien critica, por ejemplo, la caída del comunismo o la caída de cualquier tipo de país, a una mala implantación de unas ideas filosóficas o de unas erróneas, ¿sería más correcto decir que es que lo que ha hecho es no identificar las ideas que están funcionando? Claro, no, es falsa conciencia, claro. Primero, claro eso es lo que hace caer algo. Pero si es que eso es idealismo. Te impide enfrentarte a la verdadera realidad. Claro, la verdadera no, a la realidad tal y como está funcionando, en la medida que se conozcan unas cosas u otras, ¿no? Pero, vamos, el comunismo, quiere decir, suponer que viene alguien y va a tomar el poder y va a implantar una serie de ideas que tiene un economista de 50 años anterior, y entonces eso es idealismo. Yo tengo una serie de ideas y los pongo en marcha. No, las ideas ya están en marcha. Lo único que se puede hacer es establecer, pues eso, paradigmas o coordinarlas, clasificarlas y ofrecer un poquito de luz a toda la confusión, ¿no? Donde está todo metido ahí en el mismo saco. O sea, que no... Por tanto, la filosofía de papel activo, digamos que ninguno, porque al menos desde el sujeto. Sino que ya está funcionando y luego el sujeto, sí, en todo caso, a lo mejor empieza a ver cómo funcionan. Pero en ningún momento a un individuo se le ocurre una idea y dice, qué buena es. No, eso es gnosticismo. Suponer que las ideas son mentales y luego se aplican o no. Eso es puro gnosticismo. Realmente, lo que pasa con el comunismo es que los socialistas utópicos, Owen y Fourier y todos estos, pues hubo 40.000 proyectos de hacer utopías por todos los sitios, en toda América, en Texas, en todos los sitios, en Brasil, todo, ¿verdad? Son científicos sociales, son sociólogos, que están pues poniendo en práctica sus ideas. Y entonces, claro, dice Engels, no, pero esto es utópico, esto nunca lo conseguirán. O sea, nosotros hacemos socialismo científico. Y entonces, pero que científico no es científico eso, ¿verdad? Suponer que es científico, que conoces las reglas de funcionamiento del capitalismo, ¿verdad? Pues no, hombre, la plusvalía y todo eso, pues sí, más o menos funciona, pero no puedes reducir todo a eso, ¿no? Y entonces ya, cuando lo vas a aplicar, pues lo que le pasó a Lenin, va a aplicar la revolución de la lucha de clases a nivel mundial y lo primero que hace es replegarse. Y en el Estado. Entonces voy a ir a una cuestión un poquito lugar en la herida. Claramente hoy en día ha habido en nuestro panorama político un auge de un partido como es Vox, al que todo el mundo está calificando muy groseramente. Vox es extrema derecha, no hay una crítica realmente fundamentada a esto. Sin embargo, una de las cosas que quizás más daño han hecho o podrían hacer a la filosofía
de Gustavo Bueno es que se ha identificado a Vox como el partido que implementa las ideas de la Escuela de Oviedo. En todo caso, habría que decir, no lo sé, qué suerte, por así decir, tiene Vox, que ha identificado una de las ideas que ya están funcionando y que la filosofía de Gustavo pone de relieve. Bueno, muy bien. Y en lo que se equivoque no es por culpa de implementar unas ideas, sino porque todavía no ha visto otras que ya están funcionando y que la filosofía de Oviedo pone de manifiesto. Exactamente, pero bueno, pero vamos a ver, es que, por ejemplo, la idea de España. Pero si es que la idea de España es que España ya está funcionando. España, ya está funcionando, ya lleva funcionando. Que lo identifique Vox o por él y ojalá lo identifiquen los demás. Hombre, vamos a ver, pero claro, entonces ¿cómo que vais a implementar? No sería incompatible, digamos, que todos los partidos, no sería incompatible que entre todos identificaran a partir de Bueno que hay que defender España, es que no sería para nada incompatible. Pues si lo están defendiendo, lo que pasa es que, claro, la idea que tienen es pues errónea, la mayoría de ellos. Bueno, de Rajoy no sabía siquiera que las primeras Cortes Mundiales es en León. En 1188, no es que no lo sabía ni el presidente del gobierno. Entonces, ¿qué idea de España tiene este señor? ¿Verdad? Y Rajoy, pues en todo caso, pero es que el resto es peor todavía. Entonces, claro, es que la idea de España está funcionando, pero ¿cuál? Ahí está el asunto. Tiene que tener fundamento, ¿no? Porque si no, no engranas con la historia, que es lo que ha traído lo que somos ahora. Tienes que engranar, tienes que conocer esa historia bien, no mitos ridículos o de la leyenda negra, ¿no? Claro, bueno, pues ya están ahí. No me gustaría despedirte todavía, Luis, porque aún tengo algunas preguntas. Ya se lo he hecho a otros invitados que hemos tenido, pero como profesor de filosofía, ¿qué papel o qué futuro le auguras a esta asignatura dentro de... ¿A cuál? A la asignatura, para llamarlo de filosofía, dentro de... Pues mucho, porque cuanto más metafísica haya, más trabajo nos dan. Nosotros somos los ideólogos de la juventud, tenemos que meterles ahí ideillas ahí, ¿no? Unas papillas ahí. Y tu opinión respecto a asignaturas como valores éticos, creo que ya queda de manifiesto un poco con todo lo que hemos dicho, es la vía por la cual se están viendo metafísica continuamente, completa. Idealismo por todas partes, pues exactamente. A los chicos, ¿no? Exactamente, o sea, una cosa pues peligrosísima, porque primero no se acepta la realidad. La realidad no interesa estudiarla, interesa cómo debe ser. Exactamente. Y entonces, claro, ya partiendo de eso, ya se acabó, porque lo primero que hay que conocer es la realidad y qué son las leyes que funcionan y cómo funciona. Eso es lo primero, que tienes que enseñar a los alumnos. Pero si coges una realidad y la degradas, y las instituciones, y dices, no, esto no funciona, tiene que ser del otro modo. No hay tolerancia, tiene que haber más tolerancia, no hay tal... Pues no, pero por favor, entonces así, pues a los sujetos los pones en un deber ser, el idealismo, en un deber ser al que hay que acercarse. ¿Y eso dónde está? Esas cosas no están, eso no existe, nada, es pura ideología, ¿no? Y los tienes ahí presos de esas cosas. Bueno, pues otra de las cuestiones con las que solemos cerrar estas charlas, estas conversaciones que tenemos, sería preguntarte y que, primero, ¿qué obras o qué libros podrías recomendar, por ejemplo, para estudiar o acercarse a estas cuestiones de filosofía de la economía y por qué? ¿De filosofía de la economía? Sí. Bueno, lo primero, el ensayo sobre las categorías de la economía política. Eso yo creo que está ahí, pues la crítica a todo lo que ha venido, todo lo que había antes y lo que está ahora mismo funcionando. Pero vamos, en general lo que hay que hacer es leerse a los clásicos de primera mano. Porque es que ahí se ve, porque desde fuera de los estudios que se hacen ya son más valorativos y tal, y cada uno lo expone en función de sus intereses gremiales o de escuela o lo que sea. No, te vas a los clásicos y te das cuenta lo paupérrimo que es el nivel de los planteamientos básicos de todos estos. Y bueno, pues Schumpeter, todo esto hay que leerlo todo, claro, todos estos clásicos, ¿verdad? Claro, te ven ahí con un libro así, que esto de Schumpeter, tú tienes que estar ahí y tienes que pasar los meses que sea porque son esos compendios los que te ponen ante lo que luego hay que cargarse, hay que criticar, ¿no? Entonces, si no partes de eso, ¿verdad? Nosotros sin el enemigo no somos nada. Bueno, pues nada, Luis, yo creo que lo único que me queda es agradecerte tu visita a Cuenca. Y a vosotros, un placer, no solo la conversación, sino todo el fin de semana que hemos pasado juntos. Y el mío también. Espero que sigas al pie del cañón, que sigas dando toda la cera necesaria para triturar todos los mitos que están funcionando socialmente y... No trituras nada luego, pero vamos, algo haremos, ¿no? Bueno, me quedaría preguntarte si ahora mismo estás
pensando, o hay algún tema en el que estés profundizando y toda vez que has terminado ya tu libro de las técnicas y las tecnologías? No, pero que es que esos son el tema del derecho, que bueno siempre dijo que era muy importante, claro, muy importante, que lo que tiene que ver con las normas en general de los imperios, las normas políticas, los fines de la política y todas estas cuestiones del derecho, pues esto yo creo que es lo que había que meterse ahí, pero claro, pero luego te salen cosas por otro lado y tal, y bueno, pero vamos, que sí que por ahí se tendría que hacer una filosofía del derecho materialista más o menos sistematizada, porque bueno, tiene muchas cosas, y entonces pues aprovecharlo. Y ya Bueno, Luis, muchas gracias. De nuevo, ahora sí ya te dejo libre y hasta otra, hasta la siguiente. Encantado.